Seguimos, ya tengo conmigo al siguiente de los autores. Él es Manuel Jábega, nació en Junquera y bueno, y está aquí con nosotros hoy para presentarnos 4 de sus obras. Buenos días. Buenos días. Manuel, 4 obras, no sé si tienen más. Sí, tengo más, pero ¿Has me he traído traído 4? solo esta, sí. Muy bien, vamos a conocer, ¿te parece? Un poquito sobre ti, también sobre tus obras. Abandonas la universidad, bueno, naces en Junquera, te vienes a Málaga, Fuengirola y abandonas la universidad, atención, para dedicarse a la investigación matemática, ¿no? ¿Es así? Sí, Filosófica y literaria. también. 3 materias que no son iguales, que son diferentes, pero que a ti te llaman la atención. Tengo una cierta inquietud renacentista. Me gusta abarcar varios temas, no centrarme en uno solo. La matemática, la literatura, que son muy diferentes, pero que complementan, ¿no?, esos gustos. La literatura, Pégate un poquito más el Sí. micro, así. la poesía y la matemática no difieren mucho. No, Está unido, ¿no? sí, porque según mi percepción personal, subjetiva siempre, la matemática es la base de la construcción de la poesía. Hablo de la poesía tradicional, de la arreglada. Muy bien. Y la filosofía, bueno, está súper unido también a la poesía, la filosofía, la poesía, una va de la mano de la otra. De alguna forma se complementan. La literatura y la matemática y la filosofía tienen mucho en común. Autodidacta, a la hora de escribir, te atrae la escritura. ¿Cuándo comienzas a decir, bueno, voy a lanzarme? ¿Qué es lo que te motiva? Te soy sincero, Muy sincero, por favor. con 13 años tuve mi primer amor. No me quisieron. Y mi refugio fue leer a Becker. Y a partir de ahí pensé que yo podía intentar hacer algo. No como él, evidentemente, pero hacer algo. Y ya fue uno parar. Oye, pues te vino muy bien, ¿no? Ese rechazo que te impulsó, Sí, para que vea la gente que todo viene por algo, ¿no? Todo tiene un Yo sentido. lo he comentado en algunas actuaciones públicas y siempre digo que tengo que expresar mi agradecimiento a esa chica. A esa chica. En ese momento no lo viste así. No, en ese momento lo pasé muy mal. Al final del desamor es cuando surgen muchas veces las mejores obras y en tu caso esa inspiración. Comienzas a leer mucho, comienzas a inspirarte en Becker y descubres que para ti la poesía es un medio de poder expresar, ¿no?, todo eso que llevaba o que sentías. La poesía para mí se volvió en una pasión y lo sigue siendo. Me hace mucho de sufrir, pero La también poesía. de gozar muchísimo. O sea, que los extremos están ahí, ¿no? Están ahí. El sufrimiento y el placer y el amor. ¿Qué te parece si empezamos ya a navegar por tus obras? Digo lo de navegar por ese apellido que te has puesto, ¿verdad?, como nombre. Manuel Jábega. ¿Jábega por qué? Jábega por el mar, evidentemente. Yo me he criado en un pueblo de Sierra de la Nieve concretamente, y cuando vine a Málaga por primera vez y vi el mar, pues se me cayó el mundo al suelo, me quedé fascinado. ¿Te atrapó? Y de hecho he sido marinero durante unos años, pescador, y el mar para mí es algo, parte de mi vida. Así además se llama tu primer libro, hace referencia al mar. Híbrido de tierra y mar. Es un poco, la definición puede ser tuya, ¿no?, de Sí, tu no, historia. Tal cual. ¿Qué encontramos en este libro? Bueno, en este libro es poesía popular y de alguna forma está pensado para ser cantada por palos flamencos. Hay seguidillas, fandangos, tientos, lo que es el mundo flamenco, ¿no? Y te has inspirado en esas vivencias, ¿no?, de Sí, tuyas claro, propias. claro. Este es el primer libro, Híbrido de Bueno, tierra y mar. hay uno anterior a ese. Ah, es el primer libro de los que traes aquí. ¿Cuál fue tu primer libro? El primer libro fue Desde el Sur.
que era también muy similar a este. De este palo. Que por cierto tuve el honor de ser galardonado con el Premio Nacional del Sindicato de Escritores. Vaya, vaya, vaya. Lo dices ahí con un poquillo de timidez, pero qué orgullo, ¿no? No lo digo con naturalidad, porque yo entonces era joven y no me lo esperaba. Qué bien. Eso me abrió un cierto contacto con algunos grandes del 27, Alberti, Alessandre y mi maestro Jorge Guillén. Qué bien, qué maravilla. Es un privilegio, evidentemente. Es un privilegio, pero con letras mayúsculas, de verdad que sí. Muy mayúsculas. De luces, sombras y tinieblas es así como se llama este trabajo que llegó y que viene a expresar. Bueno, viene a expresar una especie de diatriba o contradicción a nivel vivencial entre el racionalismo, la razón y la parte emotiva, el sentimiento, el corazón, en una palabra. Y ahí intento buscar un equilibrio de proyecto vitalista. ¿Qué prioriza, la racionalidad o el apasionamiento, el sentir? Es complicado. Aquí la filosofía, un poco de la vida propia está presente. Presente. Me gusta, déjame que lea el primer párrafo de la contraportada, porque yo creo que se expresa muy bien, ¿no? El sentimiento de este libro. Dice: lo que Manuel Jávega nos presenta en este libro es un simple intento de ordenación cronológica de hojas sueltas en una caja de zapatos, que es un ejercicio introspectivo de desnudez sensorial, emocional y subjetiva. Es una manera, como bien dice, de darle explicación, de ordenar esos pensamientos y de ponerlos ahí en su sitio, ¿no? Cada uno. Sí, ese libro es muy realista en el sentido de que abro mi interior sin problemas, sin complejos, sin tapujos. Lo sueltas todo. Bueno, pues este libro, qué importante, ¿verdad? Seguimos. Sí, si le das la vuelta, perdona que te Sí. interrumpa, verás el sello de la Asociación Española contra el Cáncer. Ay. Los derechos de autor fueron donados a esa asociación. Qué bien. Bueno, estamos descubriendo cómo los autores sois muy solidarios. Muchas de vuestras obras se donan a causas que son importantes, ¿verdad? Para la sociedad. Y no solamente estas asociaciones benéficas se nutren de espectáculos musicales, etcétera. Los escritores estáis ahí también apoyando muchísimo a estas causas, y eso es algo de admiración, porque un libro cuesta mucho trabajo hacerlo, escribirlo, mantenerlo, y encima esos beneficios los donáis a causas como esta. Bueno, nos vamos a la poesía Versos no libres. Aquí esto tenemos que explicarlo muy bien. Lee la coletilla. Aquí. La matemática de la poesía. Aquí me estás ya respondiendo a esa primera pregunta que yo te hacía. La matemática de la poesía. Pues sí, tiene mucha razón, y además es cierto, ¿no? La poesía es matemática, y en este libro yo creo que se demuestra, ¿no? Es un ensayo. Verá, hay una tendencia histórica de idealización de la poesía. Ya los griegos la consideraban divina. Esa tendencia se mantiene hasta ahora. Y quizás los lectores lean muy deprisa, sin detenerse un poco en cómo se dice lo dicho. Cuando leemos una estrofa y nos hace pum, te hace pum, aparte de lo textual, por cómo está escrito. Y ese libro pretende acercar al lector normal de cómo los poetas construyen sus textos en una base y en un orden. Manuel, es que las grandes poesías están escritas por algo, no es casualidad el orden en el que está escrita, el cómo se dicen las cosas, y en absoluto está todo tan estudiado, y eso lo hemos comprobado cuando hemos sido estudiantes y nos han explicado una estrofita y han dicho: a ver, esto es así, así, así. Y de una estrofa tan pequeña se puede sacar tanto, ¿verdad? Tanta historia, tanta información. Si te parece, ábrelo. Venga, ¿por qué no? Venga, te dejo a ti. Quiero mostrarte. Venga, vamos a ver un ejemplo práctico de la que tú quieras, y así el lector lo va a entender mucho mejor. A ver, lo tengo aquí. A la izquierda.
tiene un número. Esa es la escanción del verso, el número de sílabas métricas. Pégate un poquito más el micro a la boca. Ahí. Vale. Ahí. A continuación tiene una letra minúscula que es la rima. Se indican los versos que riman y los que no tienen esa letra pues serían versos que no fuera de la rima, ¿no? Y luego a la derecha tiene el reparto acentual. Eso en poética se llama ritmo. El orden de la fortaleza de la sílaba en el verso. Eso hace que el verso suene de una manera determinada. Si cambia el orden de las palabras, va a sonar de otra forma. Y entonces en una estrofa donde los versos estén vinculados por escanción, por rima y por ritmo, la consecuencia inmediata es la musicalidad. Esas secuencias son matemáticas, son Exacto. combinaciones de sílabas fuertes y débiles, en un orden determinado, y ese orden da a la música. Más matemática imposible, está todo muy estudiado, está todo muy bien calculado y eso hace que al final cuando leamos una poesía, una buena poesía, un buen poema, nos suene bonito. De hecho, bueno, tenemos que decir lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que las canciones son poemas, que todo tiene una estructura y que todo tiene una musicalidad. Qué difícil es hacer poesía, aunque vosotros la hacéis de una manera que fluye muy bonita, pero qué difícil. Manuel, vamos a aconsejar, si te parece, a todo el mundo a que se detenga a leer la poesía, que bajemos el ritmo de lectura porque muchas veces la leemos de cualquier manera y hay que hacerlo bien también. Yo como autor y como sufridor de la poética, Sufridor de la poeta. claro, eres sufridor porque quiere hacer algo que algunas veces se te resiste. Claro. Y eso te obliga a forzar tus propios límites, a crecer, sufriendo, con disciplina, con trabajo. Cuando lo consigues, sientes un placer enorme. Una de las grandezas de la poesía es que no sirve para nada. No es utilitarista. ¿Tú crees? Yo creo. Ay, yo creo que no. Yo creo que sí sirve mucho. La poesía te ayuda a descubrir cosas que no sabes. Sí, pero ese utilitarismo no es material No es material, eso es verdad. y por tanto más elevado. Bueno, pero a muchas personas se sienten inspiradas por la poesía, les ayuda un poco a compartir esos sentimientos que tiene ahí escondidos y a inspirarse también, por supuesto. Vamos a hablar, Manuel Jávega, de este, que no sé si es tu último libro. El último es Verso no libre. Vale. Este es el penúltimo. Bueno, este libro, aquí pone, está especializado, está dedicado especialmente a quienes pueden llegar a ser tan ingenuos como el más ingenuo de los niños ingenuos. Como vemos en su portada, es una portada de un dibujo de un niño, ¿verdad? La portada es de la alumna de cuarto de primaria del Colegio La Parra de Almasa. Antes estuvo aquí María Gómez Riera. El ayuntamiento nos invitó a tener unos contactos con el colegio, con el alumnado. Y una de las clases me cayó también porque eran muy de characer, no se cortaban, participaban mucho. Sí. Y me dio la venate, si me hacéis un dibujo lo pongo en mi próximo libro. Y dicho y hecho. Y a los 10 minutos lo tenía en la mesa. Y evidentemente cumplí mi palabra. De hecho, hace un par de semanas estuvimos en el colegio para llevarle unos ejemplares a la Bueno, qué biblioteca. orgullo, qué bonito. También Está ese guiño puesto a los niños. Está puesto dedicado, Está puesto en los créditos, Sí, aquí lo vemos. portada de... Qué bonito. Bueno, ¿este libro qué contiene, Manuel? ¿A Es- quién se lo dedicas? ¿A los niños? ¿O qué? A los niños grandes, A los a niños los grandes. adultos con alma de niño. De niño, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué contiene este libro? ¿Qué historia nos cuenta? Ese libro empezó como un mero ejercicio sintáctico, sin más aspiraciones. La idea era escribir una serie de páginas sin utilizar el relativo que o la conjunción que en cualquier texto en prosa es muy abundante. Fue un reto personal y cuando quise acordar llevaba 80 y tantas páginas. Aquí no está la palabra ¿qué? En ningún No, sitio, en ninguna, en nada. ninguno. ¿Cómo lo has hecho? Es imposible. Pues sufriendo. Sufriendo. Oye, qué curioso, ¿no? En este libro la palabra ¿qué? No existe, no aparece en ningún momento.
Bueno, es un reto que has conseguido con este libro. Cuéntame, Manuel, ¿cómo lo estás pasando en esta feria del libro aquí en Mijas? Yo en todo lo que sea contacto con el público, con la gente, me aporta mucho, muchísimo, porque de alguna forma tiene palpa la calle, palpa la... Y lo necesitan los autores también, ese contacto con el público, al igual que el público, vuestros lectores. Si un autor no entiende el ser humano como lo más elevado de la existencia, Algo mal va, ¿verdad? algo va mal. Pues ha sido un placer tenerte por aquí en este set de entrevistas. Un placer también tenerte en la Feria del Libro y muchas gracias por haber venido. A vosotros siempre y a todo Mijas.